ese lugar tan lindo que vemos ahí es Chipre. ¿Por qué Chipre? ¿No? Porque está en el centro de la historia ahí de los sirios. Yo anotaba unas cositas acá. Está en el Mediterráneo Oriental, forman parte de la Unión Europea. Su capital es Nicosia, ¿no? Fue colonizada por fenicios, por griegos, por sirios, por persas, por romanos. Y todo eso lo hemos leído en la Biblia, ¿no? Todos han pasado, parece, por los mismos lugares. Limita, bueno, al norte con Turquía, al este con Siria, todos los países que nombré recién. A Chipre se la conocía en aquellas épocas porque la gente creía que era la isla feliz, ¿no? Era preciosa, dice, era rica, era fértil. Cada persona pensaba que el que vivía ahí no necesitaba buscar nada fuera de sus costas. Todo estaba ahí, en la isla de Chipre. Un clima hermoso, flores, frutas, árboles, minerales, recursos naturales. Todos los materiales para la perfecta felicidad. ¿Quién no le gustaría tener un lugar así? En la perfecta felicidad. A la isla de Chipre le decían Macaria, así, que es el femenino de la palabra Macarios. ¿Qué significa Macarios en griego? Gozo. Es un gozo, dice, sereno, es un gozo inalterable, autosuficiente, es un gozo que va más allá de todo lo que nos puede deparar la vida. Esa palabra Macario es la que utiliza la vida para hablar de bienaventuranza. Y hoy vamos a ver las 3 primeras bienaventuranzas. Qué hermoso que esa palabra Macario significa gozo, significa el lugar donde quisiéramos estar, ¿no? Para ser felices, para estar dichosos. Porque bienaventuranza significa eso, felices, dichosos, gozosos, ¿no? Y recordemos, ¿no?, que cuando Jesús hablaba las bienaventuranzas, estaba hablando en arameo, que era mitad griego y mitad hebreo. Por eso las bienaventuranzas empiezan sin verbo. No dice son bienaventurados, o eran bienaventurados, o van a ser. Dice bienaventurados. Y el arameo, generalmente el hebreo, cuando no tenía un verbo delante, significaba que era una exclamación. Era algo así como, ¡oh, qué felices! ¡Oh, qué gozosos! ¡Oh, qué vida hermosa! ¿Quiénes? Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice la primera bienaventuranza. Y muchas veces hemos escuchado, bienaventurados los pobres, dice la Biblia, porque, ¿no?, haciendo alusión a los pobres, pero la Biblia no dice bienaventurados los pobres. Dice bienaventurados los pobres en espíritu. Porque no se trata de una pobreza económica, no se trata de los que no tienen nada, no se trata de los que pasan necesidad, se trata de los que tienen en Dios todas las cosas. Se trata de que saben que Dios le ha provisto todo lo necesario. El Salmo 68:10 dice, por tu bondad, Dios, has provisto para el pobre. Pero no habla del pobre, habla del pobre de espíritu. El pobre de espíritu no son los pobres de extrema pobreza. ¿Usted piensa que Dios podría decir bienaventurados los chicos del Congo que se mueren de hambre? Entre medio de la pobreza y los gusanos. ¿Usted piensa que Dios podría decir una cosa esa? No. Es más, el Señor Jesucristo dijo, los pobres los tendrán siempre entre vosotros. Esto habla de una pobreza que el hombre siente al saber que no tiene a Dios, ¿no? Son los que dependen de Dios en todas sus circunstancias, estos pobres, buenas o malas, porque el Señor Jesucristo es su esperanza. El Salmo 9:18 dice, la esperanza de los pobres no perecerá perpetuamente.
Y la esperanza del pobre en espíritu es estar un día, ¿con quién? Con el Señor Jesucristo, verlo cara a cara, ¿no? Estos pobres en espíritu se han dado cuenta que las cosas no quieren decir nada, pero que Dios lo es todo. Estos son los pobres en espíritu. Dice la palabra que de ellos es el reino de los cielos. Y fíjese que no está en pasado y no está en futuro. Está en un presente. Y es un presente permanente. El reino de los cielos es de aquellos que hacen la voluntad de Dios. Los disfrutan hoy y ahora. El reino de los cielos es de aquellos que hacen la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo nos mostró: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El Señor Jesucristo decía que solamente los que hacen la voluntad de Dios son los ciudadanos del cielo, ¿no? Y estos que hacen la voluntad de Dios son los que realmente piensan que Dios para ellos lo es todo. De tal manera que como Dios es todo, lo único que hacen es obedecerle en todo lo que diga su palabra. Aún teniendo que dejar muchas cosas de lado. Aún teniendo que dejar pasar muchas oportunidades de lado. Pero lo que dice la palabra de Dios, eso hacen. Porque Dios lo es todo, ¿no? El reino de los cielos es posesión de los pobres en el espíritu. Debemos darnos cuenta que para todo, y todo es todo, necesitamos la dependencia absoluta de Dios. El que vive de esta manera, en dependencia absoluta de Dios, vive el reino de los cielos. Lo dice la palabra. Porque en el reino de los cielos se hace la voluntad de Dios. Dios manda y todos obedecen. Y acá debería ser así. El reino de los cielos lo disfrutan los que obedecen a Dios. Los disfrutan. Daniel oraba recién: guárdanos de todas las enfermedades, guárdanos de todas las cosas. Y muchas veces pareciera que nos pasan igual, pero se viven de otra manera. Porque hacemos la voluntad de Dios. Porque en vez de enojarnos con alguien cuando nos pasa algo, vamos a la palabra y el Señor te dice: no te enojes, ¿no? Los pobres en el espíritu, podemos decir que, para resumir esta primera partecita, podemos llegar a la conclusión de que los pobres en el espíritu tienen una riqueza espiritual que los hace dichosos y felices de depender única y exclusivamente de Dios. Los pobres en el espíritu tienen su riqueza en la obediencia a Dios. Para ellos, Dios lo es todo. Y por eso disfrutan su reino hoy, acá en la tierra. Pueden ver el reino de Dios en su vida. Pueden sentir la presencia de Dios en cada momento. Pueden ver las cosas que Dios hace en su vida a cada momento. Porque cuando Dios habla, ellos obedecen. Y yo me preguntaba: ¿Dios me mandará a hacer algo que me vaya a hacer mal? No. Todo lo que Dios me diga que haga a través de su palabra es para mi bien. Sea sí, o sea no. La segunda bienaventuranza sería algo así como: oh, qué gozo, oh, qué felices aquellos que lloran, ¿no? Y acá literalmente la palabra es aquellos que derraman lágrimas. Y acá dividí un poquito, ¿no? Los que han soportado el dolor más amargo que puede producir la vida. Y vemos un ejemplo, Génesis 37-34, dice: entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. No hay dolor más grande para una persona que la muerte de un hijo. No hay dolor más grande. Esa persona que llora por eso que le ha tocado vivir, tiene que saber que va a ser consolado por Dios. Aquellos que están
apenados profundamente y lloran. Primero, por el dolor y sufrimiento que hay en el mundo. El Señor Jesucristo dice en Mateo 9:36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Estaban perdidos. Y muchas veces yo me pregunto realmente, ¿te duele, Dante, cómo se pierde el mundo? ¿Te duele, Dante, cómo se pierde el vecinito de al lado? Que lo ve pasando con el cigarrillo, que no es un cigarrillo. Ahí cerquita, no al otro lado del mundo, ahí cerquita. Nos duele, hasta las lágrimas, lo que está pasando en el mundo, el sufrimiento que hay en el mundo, los chicos que se mueren con la guerra, los chicos que se mueren justamente de hambre en África, la gente que ha quedado sola y desamparada, sin marido. Una cliente en el local perdió el marido, la hermana y la madre, lo único que tenía en su vida en menos de un año, 3 meses o 4 meses. Y uno dice, ¿te duelen esas cosas? Estos que lloran por esas cosas también van a ser consolados. Por los sufrimientos, angustias y necesidades de los otros, ¿no? Lucas 11:13 dice, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro y los que llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. La compasión del Señor ante la necesidad y la angustia de otros. Porque el mundo es lejos. Podemos ir hasta la otra parte y dolernos. Pero estos a veces son cercanos, tienen pérdidas, angustias, sufrimientos. Y nos causa lágrimas, nos duele realmente. Por estar desesperadamente doloridos por su propio pecado e indignidad. Estos que lloran por sus pecados e indignidad. Dice 2 Samuel 18:33. El rey David se puso muy triste y se fue a llorar al cuarto que estaba sobre la entrada de Mahanaim. Mientras iba subiendo decía, Absalón, hijo mío, ¿cómo quisiera yo haber muerto en tu lugar? Pero ese dolor de David ya venía de su pecado. David pecó y se le murió el hijo, le violaron la hija y después murió el otro hijo. Todo ese pecado que ya había sido perdonado por Dios, pero también había sido advertido de lo que le iba a pasar, hizo que David llorara. Todos estos que lloran, estos que tienen pesar en su corazón por el pecado, también van a ser consolados. El Señor decía, arrepentíos. Así comenzó su ministerio. Arrepentíos. El reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Y a veces necesitamos tener este sentimiento del Señor en nuestras vidas. Los que lloran, los que han pasado necesidad, los que han pasado angustia, la gente que sabemos que les pasan cosas y que no pueden salir de ahí, esos que lloran verdaderamente por esas situaciones también serán consolados. No hay cosa peor también que aquel que se da cuenta que ha pecado contra Dios y se arrepiente de verdad, hasta las lágrimas. ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado haberse dado cuenta que pecó contra el Señor y derramó sus lágrimas delante de Él? Saqué un versito que veía, que dice así, anduve con el placer y no me hizo más que charlar, pero no me hizo más sabio lo que me llegó a contar. Anduve con el dolor y no pronunció palabra, y hay que ver lo que aprendí en una breve jornada. Podés andar de fiesta, podés andar de boliche en boliche, como dice la canción, y te gusta el bochinche, y todas las cosas. Y te puedo asegurar que no vas a aprender nada de la vida. Basta un día de un dolor profundo para aprender todo lo que no aprendiste en muchas noches de diversión.
El dolor no habla mucho, el dolor se siente. El ruido, el boliche y todas esas cosas te hacen un ruido bárbaro, pero no aprendes nada. Otro ejemplo que podemos tomar es, un chico y una chica pueden hacer su vida a su forma, como quieran, como les parezca. Pero falta que pase una sola cosita en su vida y vean en los ojos de su papá la tristeza por lo que pasó y empiezan a conocer lo que es el pecado. El mismo sentir que hay en los ojos de esos padres cuando ven a sus hijos que han fracasado, que han caído en el pecado. Lo mismo que hace sentir a sus hijos al ver los ojos de esos padres, tenemos que sentir nosotros ante la cruz de Cristo. Cada vez que vamos a la cruz del Señor y la miramos, nuestro corazón se tiene que compungir. Tenemos que sentir ese impacto de lo que Dios hizo por nosotros. Que mi pecado, llevó al Señor a la cruz. Porque Él puso su vida para que yo no la pierda. ¿Qué le pasará a estos que lloran? ¿Qué le pasará a estos que se dieron cuenta de su pecado? Recibirán consolación, dice la palabra. Serán animados, serán confortados, serán calmados, serán tranquilizados, serán aliviados y serán desahogados. Todo eso le pasará a aquellos que lloran realmente por las cosas del mundo, por una pérdida tremenda, por darse cuenta de su pecado. ¿Sabe por qué? Porque un corazón contrito y humillado, Dios nunca lo va a despreciar. El Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cuando uno pasa por estos dolores tan grandes, cuando uno pasa por esta necesidad tan grande, su corazón puede estar preparándose para llegar a la presencia del Señor. Y cuando llegue a la presencia del Señor, Dios no lo va a desechar. Dios no lo va a desechar. Podemos concluir diciendo que son dichosos y bienaventurados los que han pasado por dolores desgarradores o sufren de verdad la maldad del mundo, o sufren en sí mismos profundamente por este mundo pecador, porque ellos serán realmente animados por Dios. Y son dichosos también aquellos que sufren por haber pecado y ven en sí mismo el precio que pagó Jesús en la cruz. Por el perdón de nuestras transgresiones, porque estos irán derechito al reposo del Señor. ¿No? Podemos dejar pasar un pecado, 2 pecados, 3 pecados, pero cuando te das cuenta realmente de lo que estás haciendo y te quebranta el corazón y vas a los pies de Cristo, recibís el perdón y así mismo Dios te da la posibilidad de que entres en su reposo, de que entres en su perdón y que puedas ser dichoso, bienaventurado. Bienaventurados, ¿quiénes? Primero, ¿quiénes? Los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y bienaventurados los mansos, dice la palabra. Ser manso no es algo externo, no es un comportamiento, no es alguien que no se preocupa por nada, eso no es ser manso. Ser manso no es una relación con sus semejantes, no es alguien que no se mete en nada, eso no es ser manso. Ser manso no es algo natural, no es alguien que nació así de manso. Ser manso es alguien que en la comunión diaria con Dios va cambiando su carácter, sometiéndose al señorío
de Jesús. Muchas veces le decimos, Señor, Señor, sé el Señor de mi casa. Y lo tratamos como un huésped. Entonces el Señor tiene que hacer lo que yo digo. Pero cuando el Señor es Señor de tu casa, el Señor manda y yo obedezco. A veces lo tomamos como Señor y lo usamos como huésped. Tómalo como Señor y hace caso, me decía el Señor. Hace caso, Dante. Ser manso es una disposición del espíritu con la que aceptamos los tratos de Dios para con nosotros. Primero, sin discutirlo. Mateo 23:39 dice, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Sin discutirlo. Padre, si es posible que a mí no me pase esto, pero sea como vos decís. Y sin resistirlo. Mateo 26:45 dice, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. El veredicto había sido dado, Jesús baja la cruz. Y sí, lo acepto, pero también se podría haber resistido. En vez de volver al Getsemaní, podría haber salido por ahí. Sin embargo, no se resistió. Fue y le dijo a sus discípulos, ya está, ahora me miren a boca. Y como oveja, al matadero. Qué tremendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Esto, ¿no? Qué tremendo. Los mansos no se ocupan del propio yo. Pueden enojarse, pero no irse al extremo. Airaos, pero no pequéis. Pueden enojarse, pero no irse al extremo. Pueden enojarse por cosas que le hacen a ellos, pero también pueden enojarse por cosas que le hacen a otros, por las injusticias que le hacen a otros. Y estos son mejores vistos que los que se enojan porque muchas veces nos enojamos por las cosas que no hacen a nosotros, que me la hizo, que me la hizo, que me la hizo y me la hizo. Y cuando le pasa al otro, ¿no te enoja? Ah, no. A veces es mejor enojarse por lo que se lo hacen al otro y no por lo que te hacen a vos. Porque el manso es capaz de soportar esas cosas. Porque su carácter va moldeándose por la palabra de Cristo, en comunión diaria con Él. El manso es una propiedad, ser manso es una propiedad del fruto del Espíritu. Usted ve que abre una granada y dice, la granada tiene la propiedad, El fruto del Espíritu, ¿qué tiene? Y entre todo eso está la mansedumbre, ¿verdad? Bien, ahora, es una propiedad del fruto del Espíritu. ¿Y cómo llego yo a ser manso? Si es una propiedad del fruto del Espíritu. En comunión con Dios, orando, buscando al Señor todos los días, en oración, en lectura, en súplica, en ruego, en alabanza, en todo. Tengo que estar todo el tiempo buscando a Dios para que Dios vaya mostrándome qué debo hacer. Ser manso viene de la mano de ser humilde. La humildad y la mansedumbre generalmente van juntitas. Efesios 4:2 dice que andéis, después dice, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros. Colosenses 3:12 dice, vestido pues como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿No? Todas esas cosas es un solo fruto, el fruto del Espíritu. Pero eso se cultiva todos los días en la presencia del Señor. Los mansos son de corazones humildes. No luchan contra Dios, ni se enfrentan con Él, ni contienden con Él. Y ahí estamos. Señor, yo quiero este novio de ojos azules y 2 metros 10
y encima hace fierro, hace físico y canta como Justin Bieber. No. Y el Señor dice, no te conviene. No, ese no te conviene. Pero Señor, vos fíjate, no te conviene. Pero yo lo quiero, no te conviene. Y están ahí, en la pelea, no se resisten, ¿no? Están en la pelea con Dios, pero el manso no entra en esa. Señor, y no, ese no. Listo, chao, ese no. Y así siguen, ¿no? Así siguen. Así mismo se comporta para con los hombres, inclusive con los malos. Así como me comporto con Dios, que no lo resisto, ni que me meto en pleito con Él, ni en contienda con Él, tampoco hago lo mismo con las personas que Dios muchas veces permiten que estén cerca mío para disciplinarme y para purificarme. Porque muchas veces nos topamos con gente que no quisiéramos estar y te las ponen ahí. Y vos hablas, Señor, ¿cuándo me va a sacar esta persona de acá? ¿Cuándo? Y sin embargo, el Señor no te la saca. ¿Y no será que está moldeándote en algo a vos? ¿No será que esa persona te va a enseñar que hay cosas que vos no tenés que hacer? No, pero Señor, sácamela. Y para purificación, ¿no? Muchos de nuestros hermanos mártires han sido torturados y machacados. Sin embargo, muchos de ellos su mejor perfume lo han sacado cuando han sido apretados, ¿no? Cosas que nosotros no quisiéramos pasar. Pero los mansos no andan renegando con Dios. Reciben todo lo que viene de Dios, lo resisten a su manera, pero sabiendo que Dios lo pone en ellos, ¿no? Esto dice que recibirán la tierra por heredad. Serán herederos en el futuro. Heredarán la tierra. Serán parte del reinado de Cristo. Usted si fuera rey, póngase a pensar. Dicen, vas a ser rey. Ahora, toda la gente que va a estar con usted van a ser rebeldes. ¿Qué haría usted? Yo digo, no, déjame solo. Ahora, en el reinado de Cristo, ¿usted piensa que Dios le va a poner gente rebelde a su costado? Le va a poner gente mansa, gente que obedezca a las órdenes del Señor. Esta heredad, ¿sí? Está destinada para tres tipos de gente. Primero, para aquellos que, Primero, vamos a ver qué es un heredero, discúlpenme. Un heredero es alguien que va a obtener una herencia. Un heredero es una persona a la que va a pasar una propiedad. En Mateo 21:38 dice, mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. ¿No? Un heredero es a quien Dios le ha asignado algo no habiendo entrado en posesión de aquello. Por ejemplo, Cristo, Hebreo 1:12 dice, en estos postreros días nos ha hablado como hijo, a quien constituyó heredero de todo. A los santos pobres, Santiago 2:5, hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino y lo prometido a los que le aman? Y a los creyentes. ¿Usted es creyente? ¿Usted es creyente? Mire lo que dice la Biblia. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hay una herencia que es para aquellos que son obedientes al Señor. Hay una herencia para aquellos que se dejan amansar por el Señor. Porque, hermanos míos, estas tres bienaventuranzas hablan de algo fundamental: el señorío de Cristo en nuestras vidas. Muchas veces no podemos ser bienaventurados y dichosos porque seguimos haciendo nuestra voluntad. Sin embargo, el Señor
nos llama a ser mansos y humildes. Sin embargo, el Señor nos dice que vamos a recibir la tierra por heredad si nos ponemos bajo su mandato, bajo su dominio, y Él será nuestro Dios para siempre y reinaremos con Él también para siempre. Los pobres en espíritu tienen su riqueza en la obediencia. Los que lloran, si toman el camino correcto, serán consolados por Dios. Los mansos, que rinden su voluntad a la voluntad de Dios, tendrán una porción de tierra cuando el Señor reine. Y así, como nos gustaría estar en esa isla tan hermosa donde no falta nada, seguramente, si ponemos nuestra vida bajo el señorío de Cristo, nunca nos va a faltar nada. Nos pueden faltar cosas materiales, pero si nos falta en Cristo, nos falta todo. Nos pueden sobrar cosas materiales, pero si nos falta en Cristo, nos falta todo. Ahora, hoy podemos tomar la decisión de decir: Señor, yo quiero tu señorío sobre mí. Yo quiero rendir mi vida a ti. Yo entiendo que para ser feliz y para tener gozo en mi corazón, lo único que necesito es estar bajo tu dominio, bajo tu autoridad, bajo tu voluntad. La única forma de ser felices en este mundo, en esta vida, es ponernos bajo la voluntad de Dios.